Fantasmas en la iglesia. Esto que voy a narrar no tiene otra intención más que contar lo que me tocó vivir cuando fui sacristán en una parroquia aquí en Nuevo Laredo. No puedo dar el nombre de la iglesia para evitar futuros reclamos por parte de los feligreses. Desde que entré a trabajar a esa iglesia me hablaron de apariciones, pero eso era un secreto a voces por parte de los trabajadores. Me pidieron que no dijera nada de lo que me iban a contar, porque la mayoría de la gente piensa que por ser la iglesia no puede pasar nada paranormal. Además, creen que no se puede profanar la casa de Dios. Pero lamentablemente no es así. Aparte de que sí hay manifestaciones oscuras, también hay muchos herejes que no tienen respeto por las cosas de Dios. Lo primero que supe fue que hacía ya muchos años, cuando había otro padre llamado Simón como párroco de la iglesia, decía que veía una mujer de negro parada en un rincón del patio. Cuentan los que trabajaban ahí en ese tiempo que el padre era muy estricto y tenía un carácter muy duro, que así como regañaba a los niños del catecismo, así enfrentaba a aquella mujer hasta con malas palabras, y ésta desaparecía. Cuando el padre Simón se retiró por su edad, se fue a su pueblo, y según se cuenta en esa iglesia, cuando se supo que ya había muerto, llegaron a decir algunas personas, miembros de los adoradores nocturnos, que lo miraban en el patio de la iglesia en altas horas de la noche, pero esas son cosas pasadas. Entrando en confianza con los demás trabajadores, me contó una señora llamada Tere que, hacía tiempo, todas las mañanas se metía un muchacho a unos salones que estaban en la planta alta aún en construcción y se paraba en un rincón mirando frente a la pared. La primera vez que lo miró, le preguntó qué estaba haciendo, y éste le contestó que nada, que solo venía a ver a la bonita para rezarle. Al paso de unas semanas, aquel muchacho llevó unas flores, y al darse cuenta la señora Tere que la bonita no era otra más que la muerte, sintió un fuerte escalofrío y se alejó de ahí. Por mucho tiempo estuvo yendo a aquel muchacho, hasta que un día ya no volvió. Después se supo que lo habían matado. Todos los domingos, como es normal, había catecismo, y esos salones se ocupaban, y después había que limpiarlos al día siguiente. Un lunes en la mañana, cuando la señora Tere subió a limpiar ese salón, miró a aquel muchacho parado en el rincón como siempre, pero luego recordó que había fallecido, y presa de los nervios bajó corriendo y ya no quiso volver a subir. Parte de mi trabajo era limpiar la iglesia. Cuando digo limpiar, no solo me refiero a barrer. También limpiaba las llamadas cadenas que todos los días dejaban en la entrada. Quitaba veladoras del Niño Fidencio y hasta de Pancho Villa. También, de vez en cuando, recogía cartas pidiéndole a algún santo que maldijera a ciertas personas. También velas de los 7 poderes. La iglesia es grande y asiste mucha gente, por eso se guardan muchas energías. Y cuando se quedaba sola en la noche, yo entraba para cerrar. Cuando caminaba por en medio de las filas de bancas, se escuchaban murmullos y personas que rezaban. Cuando apagaba todas las luces y solo entraba la luz de la luna, siempre me pareció ver sombras, las cuales brincaban de banca en banca. También tuve que lidiar con todo tipo de gentes. Tenía bien identificadas a las personas que iban a robar las alcancías. Una tarde llegó un hombre un tanto desesperado pidiendo hablar con el padre porque quería confesarse. Se miraba extraño, sudaba mucho y a veces me parecía que cambiaba su aspecto. Mientras lo acompañaba a la oficina del padre, se detuvo unas 2 veces. Cuando lo hacía, empezaba a gruñir muy feo. Yo solo cumplía con mi trabajo. A ese señor lo dejé en la oficina y me retiré. Cuando salió, pasado unos 15 minutos, tenía otro aspecto. Parecía un hombre normal, solo me dio las gracias y se marchó. Cuando entré a hablar con el padre, me platicó que el hombre aquel le dijo que tenía el espíritu de un pistolero de la ciudad que hacía ya tiempo lo habían matado junto con su hermano de apellido Menchaca, que su muerte fue repentina y no alcanzó a confesarse, que por eso había tomado el cuerpo de aquel hombre para poder hacerlo, ya que estaba arrepentido de sus actos. Luego de la confesión, el hombre casi cae al suelo con una fuerza desconocida. Después volvió a la normalidad. Según me dijo el padre, era la primera vez que veía algo así.
En otra ocasión, siendo apenas las 7:30 de la mañana y estando cerrada aún la iglesia, fui a preparar la capilla, ya que ese día se exponía el Santísimo. Cuando estaba poniendo algunas velas, tocaron el vidrio que estaba detrás de la capilla que da a la oficina del padre, pero estaba cerrada y todo apagado. Después tocaron muy fuerte por un costado de la capilla. Al voltear, claramente miré a una persona que se asomaba por dentro. Pensé que me hablaba el padre. Salí de la capilla y miré al padre sentado en su casa. Cuando le platiqué, me dijo que tal vez era un ánima que quería comunicarse. Más tarde, le prendí una veladora para su descanso. Como los domingos me tocaba poner todos los puestos para la vendimia, el sábado me quedaba a dormir ahí en la casa parroquial y me levantaba a las 5 de la mañana para que todo estuviera listo a la misa de las 7. La primera vez que dormí ahí, siendo muy de madrugada, me despertó el sonido de pasos. El piso de la casa tiene varios mosaicos quebrados y cuando los pisaban producía un ruido particular. Me levanté, abrí la puerta y no había nadie. Pasado un rato me acosté y ya no quise apagar el foco. Nuevamente aquel sonido se escuchó, como si alguien caminara por todo el pasillo. Me asusté y no quise salir del cuarto. Así transcurrió la noche hasta que por fin amaneció. El terreno de la iglesia tiene un patio enorme, 100 metros de calle a calle, como se dice, y a un costado de la casa parroquial estaban los salones. En medio de este jardín había una figura de San Francisco de Asís. Un sábado que yo me quedé en la noche, como a las 10, di una vuelta por el patio para después retirarme a dormir. Pero me pareció ver una sombra por aquellos salones. Pensé que alguien se había metido. Fui y prendí las luces de esa área, pero todo estaba solo y las puertas cerradas. Regresé y cuando apagué las luces, otra vez miré aquella sombra. Era como un fraile o monje, que apenas se podía ver por la oscuridad. Me invadió el miedo, y tal vez por los nervios cuando iba caminando para la casa parroquial, sentí que alguien venía detrás de mí, pero no me atreví a voltear. Al día siguiente, cuando se hizo la limpieza, la señora Tere me platicó que había muchas pisadas en esa área. Le dije lo que había visto y vivido la noche anterior. Y me comentó que, según se cuenta, en ese patio se aparece un monje por las noches. En otra ocasión, mi esposa y mi hijo fueron por mí a las 8 de la noche. Estaba oscuro. Se estacionaron de reversa junto a la casa parroquial, y estando un rato ahí, miraron cómo se prendían y apagaban los focos con detector de movimiento, pero por más que buscaban, no había nadie. De pronto, al ver por el retrovisor del carro, había una persona parada detrás mirándolos. Se asustaron, encendieron el carro y se fueron. Al voltear hacia atrás, no había nadie. La iglesia es la casa de Dios. Ahí se siente la paz, la tranquilidad. Pero en el tiempo en el que estuve ahí, eran tiempos de mucha violencia en mi ciudad. Hubo muchas misas de difuntos. La mayoría eran jovencitos, y los familiares que asistían dejaban veladoras e imágenes de la Santa Muerte. En ese tiempo, las cosas paranormales se incrementaron. Cuando es una misa de difuntos, se prende un cirio y se le echa agua bendita al féretro. En una ocasión, al iniciar la misa, quise prender el cirio, pero fue imposible. Lo prendía, pero inexplicablemente se volvía a apagar. Así se tuvo que realizar la misa. Cuando ésta se terminó y todos salieron, me pidió el padre que intentara prender de nuevo el cirio y éste encendió sin problemas. También comentó el padre que cuando se acercó al féretro para bendecirlo, se sentía una mala vibra. Cuando se pide una misa de cuerpo presente, se le pregunta a los familiares el motivo de la muerte. El motivo de esta persona fue suicidio. Además, no estaba bautizado. Quiero terminar diciendo que esto que cuento me pasó en un lapso de 2 años que trabajé ahí. No es la única iglesia que tiene apariciones. Conozco 2 sacristanes de otras parroquias que también platican de actividad paranormal. En la actualidad, mi ciudad cuenta con 34 parroquias, en las cuales, y no lo aseguro, pueden tener también presencias fantasmales. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.